Cuando tú vacunas de gripe, tienes mejores rendimientos productivos y sobre todo cambia la forma en la que se mueven determinados patógenos. Por ejemplo, micoplasma. Por ejemplo, micoplasma en la prueba que hemos hecho, pues en el grupo vacunado, pues circula en muy pocos animales y muy precozmente, mientras que en el grupo control pues circula más tardíamente y en mayor número de animales. No me cabe la menor duda de que este virus es un facilitador. Este virus le da cancha a las bacterias, le da cancha a otros virus. Hola, bienvenidos al Porcicast. Soy Joan Luis Arts y hoy voy a ser vuestro anfitrión. Hoy veréis que los anfitriones nos hemos duplicado. O sea, tenemos hoy la suerte de contar con nuestro anfitrión, pero hoy en calidad de invitado, a Guillermo Ramis. Tengo que decir que yo tengo la suerte de haber contado con él como profesor y como uno de los mentores. O sea, que para mí es todo un honor entrevistarte hoy, Guillermo. Muchísimas gracias, John Jules. Para mí es un honor que seas tú mi anfitrión y de verdad que lo voy a disfrutar muchísimo, créeme. Estoy seguro que sí. Bueno, todo el mundo del podcast ya te conoce, me te has presentado alguna vez, pero bueno, por si alguien llega hoy de nuevas, por favor, háblanos un poco de tu formación y tu actividad académica actual. Lo primero que quiero es agradecerle a Porcicás que me haya sentado hoy en el otro lado y debo decir que Santiago Vela me nominó, así que le estáis dando gusto a él. Bueno, soy profesor de la Facultad de Veterinaria de Murcia, pero sobre todo lo que soy es veterinario. Y antes de ir a la academia, pues estuve 13 años trabajando en la vida real, criando cerdos en una gran integradora de aquí de la región de Murcia, que bueno, hoy tiene más de 100.000 cerdas, en aquella época tenía menos. Hace 18 años pues di el salto a la academia, pero no me he separado jamás de la industria, da igual que sea de producción, farmacéutica, de piensos, de aditivos, sigo trabajando, sigo investigando y sigo involucrado en la producción, que realmente pues es lo que me hace feliz. Como siempre digo, y tú lo sabes, si paso más de 15 días sin una granja, como que me empieza a dar un estrés fisiológico y tengo que ir rápidamente a una granja. Doy buena fe de ello, de que desde luego eres una de las personas de la academia más involucradas con la industria, más involucradas con el sector y, permite que te lo diga, también de los que mejor lo defiende y de los que mejor lo comunica, que creo que es una cosa que desde aquí ponemos nuestro granito de arena para ayudar, pero creo que es una cosa que el sector necesita mucho, que comuniquemos bien lo que hacemos. Muchas gracias. No podemos quejarnos de que nos denosten y nos demonicen si no contamos qué es lo que hacemos exactamente para darle de comer al mundo. Efectivamente, si es eso, si no haces tu publicidad, te la van a hacer. Fácil. Pues podríamos hablar de un montón de temas contigo. Hoy hemos decidido charlar un poco sobre la gripe, que es uno de viejos conocidos, pero que sigue ahí, nos sigue dando quebraderos de cabeza y sigue siendo un problema relativamente importante en muchas de nuestras granjas. Pues sí, curiosamente, cuando yo era un veterinario de verdad, un clínico de campo, no era... Permítame que te interrumpa, pero veterinario en verdad lo sigues siendo. O sea, Bueno, cuando ejercía todos los días pisando granjas, la verdad es que era un problema al que le prestaba muy poca atención y la situación no ha cambiado mucho. Yo ahora estoy metido en el tema y además estoy metido en una acción coste europea porque me puse a investigar con un laboratorio sobre vacuna de gripe porque es un tema que sigue sin tener la relevancia o la importancia que de verdad tiene o seguimos sin dársela, ¿eh? sí. Cuando además hay limitantes tan claros como que es una zoonosis. Fíjate si debería de preocuparnos. Que es una zoonosis, que es un virus que además cambia muchísimo y nos da muchas quebraderos de cabeza, tanto en humana como en muchas especies animales. Hoy vamos a hablar más de porcino, pero que tenemos ahí las variantes aviares, tenemos los problemas con la gripe aviar, o sea, que siempre tenemos la posibilidad del salto interespecies y de ser un quebradero de cabeza muy importante. Sí, sobre todo el cerdo. Fíjate, el cerdo, los anglosajones le llaman el vessel, el sumidero, porque la pobre criatura tiene receptores tanto para las variantes aviares como para las variantes humanas como para las variantes porcinas. Entonces, al final, termina recibiendo las cepas de todo el mundo y las termina exportando. Sabe bien que este virus pues tiene la maldita condición, es un virus ARN con distintos módulos de ARN que una vez se sintetizan se pueden ensamblar en distintas combinaciones. Así que si en una célula pues se encuentran dos virus, un aviar y un porcino, pues pueden intercambiar fragmentos de ARN. Si se encuentran un humano y un porcino, exactamente igual. Y esto es lo que hace que realmente pues, este virus sea tan peligroso. Me gustaría llamar la atención que la industria porcina todavía no creo que haya sido consciente que en el 2009 mucha gente dejó de comer cerdo
porque apareció una supuesta pandemia de una gripe porcina. Estamos hablando de un virus que potencialmente le puede hacer un daño a nuestro sector incalculable y seguimos sin darle la importancia que de verdad pues se merece. Es increíble. Estoy completamente de acuerdo porque nosotros desde dentro del sector tenemos en los últimos años sobre todo muy presente la peste, es lo que más tenemos por miedo a esa entrada, pero realmente no deja de ser la gripe también otra posible bomba de relojería esperando y como dices tú, que cualquier posible combinación sea un problema muy grave para el sector y para la salud general. Siempre estamos hablando del One Health, pues yo creo que probablemente la gripe es uno de los ejemplos más claros de este One Health. Por excelencia, no me cabe ninguna duda. No hay algo que esté tan implicado en humano, en animales y en ambiente, porque es que no nos olvidemos, si es que tenemos un reservorio magnífico que son las aves silvestres, eso lo mueven. Ay, mira, ¿tú te acuerdas de la película Contagio del año 2011 que fue premonitoria de lo que luego pasó en verdad en el 20? Pues hay una frase buenísima en la que al director del CCD en Atlanta le preguntan, ¿usted cree que los terroristas están utilizando el virus de la gripe? Y el tipo dice, ¿quién se molestaría en utilizar un virus que ya extienden los pájaros por el mundo? Es absurdo, ni se lo planteen. Porque es que esa es la verdad. Sí, sí, ya son ellos los principales movilizadores. Pues bueno, a raíz de esto, precisamente, una de las medidas que más tenemos que extremar es la bioseguridad, pero como bien estamos viendo es muy complicado, porque puede ser desde que entre desde aves, desde animales, desde la propia personal de granja. ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Cómo podemos estar pendientes? Pues mira, lo primero, antes de la bioseguridad yo también hablaría del manejo. Es un virus que sabemos muy bien que es multifactorial. Es decir, puede estar y puede no estar haciendo nada. Este es el grave problema, que en muchísimas granjas está, pero como no hace nada evidente, pues nos preocupa menos. También es verdad que el pobre está rodeado de mala gente, ¿no? Quiero decir, esto es como un matoncillo, pero que vive en un barrio donde hay asesinos, muy peligrosos, traficantes, gente muy chunga, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que está armado, sabemos que es un raterillo, pero claro, está rodeado de esa gente tan chunga que no nos llama la atención. Virus PIR, circovirus, micoplasma, pues realmente hacen que gripe nos pase desapercibida, que esté tapada, pero insisto, es un problema real, está costando dinero, está costando rendimiento productivo y está costando el riesgo al que sometemos al sector. Esto es importante. Bioseguridad, pues evidentemente externa e interna toda la que se nos ocurra. Tenemos muy buenas experiencias. Si un virus tan cabronazo como el PIRS lo podemos reducir y lo podemos controlar con una buena bioseguridad, a este también. Y a este poniéndole buenos flujos, cuidando el ambiente al extremo. La nutrición, obviamente, ¿qué te voy a decir a ti, que eres el experto en el tema? Pues debería estar extremadamente vigilada. Todos los movimientos de animales regulados. Y cosas muy sencillas. Si, mira, no nos hemos conseguido todavía creer y no hemos conseguido hacerle creer a nuestros trabajadores que lavarse las manos salva cerdos. No hemos conseguido hacerles creer que usar guantes salva cerdos. No hemos conseguido hacerles creer que tener ropa y botas específicas para cada sección de la granja salva animales y salva humanos. Si es que esta es la tontería. Y cosas tan simples y tan de cajón que a veces da hasta pudor tener que decirlas. Si tienes gripe y trabajas en una granja, no vayas, porque vas a terminar contagiando a los animales. Entonces, esta es la principal medida de bioseguridad, que es el sentido común. O, si tienes un elenco de trabajadores, vacúnalos o promueve la vacunación de la gripe cada año. Pero bueno, ya hablaremos de vacunas y el problema es la falta de confianza que tenemos los humanos en las propias vacunas humanas. Pues, ¿qué te voy a decir en las de cerdo? A mí eso es una cosa, a raíz de esto, que me llamó mucho la atención porque yo hace poco estuve en un viaje a Dinamarca en el cual me exigieron que yo llevase un certificado de vacunación de gripe. Y me pareció muy lógico una vez que me lo dijeron, pero no me lo había planteado nunca. O sea, hasta ese momento. Y probablemente Dinamarca sea el único país que lo exige, ¿eh? Sí, sí. Pero si esto es muy fácil, ¿cómo se hacen la vacuna humana y por qué estamos siempre liados con la gripe? Porque tenemos dos hemisferios y, como decía antes nuestra anfitriona, en el sur ahora se están yendo al invierno y en el norte nos estamos yendo al verano. Pero es que como es estacional esta enfermedad, ahora en el hemisferio sur brotará y explotará. La gente que se mueva al norte traerá el virus y estamos siempre moviendo el virus del hemisferio norte al hemisferio sur. Esto es lo que hay. Si nosotros promoviéramos la vacunación de todo el mundo, pues paliaríamos ese tránsito de virus. El problema es lo que decías tú antes, es un virus tan cabroncete que varía de una forma muy, muy llamativa y muchas veces, pues es verdad
que la eficacia de ciertas vacunas pues es dudosa. No te olvides que se hace con las cepas predominantes anteriores, en el hemisferio norte con las cepas predominantes en el sur durante su invierno, etcétera, 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 con lo cual a veces pues no conseguimos realmente tener una vacuna que sea todo lo eficaz. He oído infinidad de veces, porque sabes que yo me muevo en ambientes sanitarios, ¿quieres tener la gripe? Pues vacúnate. Pues no, mire, oiga, yo llevo 4 años vacunándome de gripe y no he tenido gripe. Pero bueno, como tú bien dices, el problema que tenemos es que esa confianza no siempre es todo lo grande que debería en esta herramienta, que yo creo que es muy útil y que nos puede ayudar muchísimo, bien en humana, como dices, pero centrándonos en nuestro sector, para controlar esos problemas en las propias granjas. Sí, fíjate, nosotros en estas experiencias que te decía que había y que hemos hecho, pues utilizando un pandémico humano y utilizando un H3N2 porcino, un H1N1 porcino, un H2N, un H1N2 porcino, pues descubrimos cosas muy interesantes. Primero, descubrimos que este virus circula muy precozmente. Probablemente en las transiciones ya está circulando, con lo cual en las medidas de protección tenemos que llevárnoslas hacia adelante. Pero aún así, descubrimos que cuando tú vacunas de gripe, tienes mejores rendimientos productivos y sobre todo cambia la forma en la que se mueven determinados patógenos. Por ejemplo, micoplasma. Por ejemplo, micoplasma en la prueba que hemos hecho, pues en el grupo vacunado, pues circula en muy pocos animales y muy precozmente, mientras que en el grupo control pues circula más tardíamente y en mayor número de animales. No me cabe la menor duda de que este virus es un facilitador. Este virus le da cancha a las bacterias, le da cancha a otros virus, con lo cual si lo tenemos controlado es muy fácil que colateralmente nosotros vayamos a tener controlados pues otro tipo de patologías. Cosas que hemos visto en el matadero, por ejemplo, o haciendo los famosos índices tos y estornudo, es que vemos que se calma o que hay menos toses y menos estornudos, menos toses de movimiento, que uno dice, bueno, pues si esto siempre lo hemos relacionado con micoplasma, bueno, pues resulta que vacunas de gripe y los animales tienen menos tendencia a toser cuando se mueven. Y esto es algo que hemos constatado y con diferencias muy claras y muy significativas. Y otro mundo interesantísimo en el que nos estamos metiendo es la microbiota, porque probablemente también se producen variaciones en la microbiota oronasal y tendremos que ver si esta no va a ser una de las vías que nos ayude a controlar este virus también junto con las vacunas. Pero bueno, esto es un charco muy gordo. Vamos, este lo navegamos otro día. Yo con la microbiota creo que contigo lo hemos hablado más de una vez y me parece un tema interesantísimo y que cuanto más hablo con gente como tú que sabe algo del tema, menos sé yo, menos entiendo y más perdido me siento. O sea, me parece que es un mundo muy interesante, pero a mí me parece inabarcable. Pero no te fíes de que los que hablamos de esto sepamos una barbaridad, ¿eh? Muchas veces nos pasa lo mismo que a ti. Mira, hoy hablaba con una compañera que hemos hecho 5 biomarcadores de integridad intestinal y microbiota. Y la mujer me decía, es que estoy muy liada con los biomarcadores, que son 5. Digo, pues agárrate cuando empecemos con la microbiota, que solo en géneros podemos estar hablando de 190 géneros diferentes con diferentes abundancias relativas en cada uno de los dos grupos. O sea que es algo muy complicado, pero es algo que sin duda nos va a aportar herramientas en el futuro y yo siempre hablo de lo mismo. Tú ya sabes que yo soy digestivólogo desde toda la vida. Bueno, aportar microbiota por la boca fue fácil. Ahora vas y la aportas para el respiratorio. Ahí es donde se complica la cosa. Pero bueno, también hemos empezado a ver cosas muy interesantes, como que el eje intestino-pulmón funciona muy bien y muchas veces damos algo que entra por la boca y termina en el intestino y está influyendo en el sistema inmune respiratorio. Esto es muy interesante y esto tenemos que empezar a explorarlo porque con gripe seguro, seguro, seguro que nos va a ayudar también a hacer un control eficaz de este virus. Uno de los porcicas que tuve la suerte de ser yo también el anfitrión fue con la doctora Virginia Aragón, que hablamos un poquito de ese tema y me pasó lo mismo que me pasa contigo. O sea, es un tema que me encanta. Hablo también del eje intestino-pulmón, de la microbiota respiratoria y tal. Me pareció un tema fundamental, pero a la vez de decir, es que sabemos la mitad de la mitad de la mitad y entendemos un cuarto de eso. O sea, es increíble las posibilidades que tiene y cómo tenemos que centrar ahí, investigar ahí. Sin duda ninguna. Pues la gripe también va a tener que ver con esto, ya verás. Seguro que sí. Como bien dices, es un facilitador, lo sabemos en humana, lo sabemos en porcino, facilita que otras enfermedades nos causen más problemas y otros patógenos nos causen más problemas,
Antes teníamos la herramienta de los antibióticos, pero ahora que no lo tenemos, el control de estos problemas hace más importante aún intentar no facilitarlos, no ponérselo fácil a la gripe para que nos moleste más. Sin duda. Y precisamente también gripe no nos ha importado mucho durante mucho tiempo, porque a todas esas bacterias a las que le facilita la vida, nos la estábamos cargando con antibióticos. Bueno, ya sabes que los antibióticos, el óxido de zinc, todas estas herramientas que han sido muy útiles, no nos equivoquemos, pues muchas veces lo que estaban, Y que bien usadas siguen siéndolo. y que bien usadas, se tienen que seguir utilizando. Cuando a mí la gente dice, pero seguís usando antibióticos, digo, es que no es ético dejar a los animales enfermar y no curarlos. ¿Esto lo entiendes? Y de repente se les ilumina la bombilla como, ah, ves, esto no lo había yo pensado. Pues ves pensándolo, vale, al rincón de pensar. Porque mucha gente ni siquiera es consciente de que nuestra obligación deontológica es curar a los animales y evitar que se mueran, más allá de que sean animales de producción. Parece que usamos los antibióticos simplemente porque nos gusta ponerlos en exceso y tal, ¿no? O sea, tienen un efecto muy importante y son un elemento curativo que debemos poder usar en su justa medida, valorando muy bien las posibles consecuencias que tiene, pero que no podemos dejar de usar. No, no, tienen todo el sentido del mundo. Pero el problema es que los antibióticos antes estaban haciendo un enmascaramiento. Enmascaraban malos manejos, enmascaraban malos protocolos, malos flujos. Bueno, daba igual un poco. Podíamos ser un poco más laxos con determinadas cosas, mala bioseguridad. Bueno, pues esto lo estábamos tapando con antibióticos. Hoy ya no podemos hacerlo. Hoy sí que tenemos que ser serios, estrictos, severos a la hora de hacer un uso muy racional de los antibióticos. Es una cuestión de One Health. Entonces, ahora es cuando, por ejemplo, un virus como el de la gripe, que no le hemos dado la importancia que tenía hasta ahora, pues empieza a ser relevante y tenemos que empezar a plantearnos cómo prevenir la acción de este virus. Porque no vamos a tener las otras herramientas que nos estaban ayudando a ocultar el efecto que hacía este virus. Por lo tanto, pues nos toca ponernos las pilas, sí o sí. Pues en todo este tema, como bien dices, es muy importante que sigamos estando muy pendientes. Como comentábamos, bueno, la gripe es una zoonosis muy importante, es un patógeno que podemos seguir ahí. ¿Qué papel juega en ese aspecto? O sea, ¿hace que seamos más estrictos con ella o como estamos un poco habituados a que en humanas no es muy grave, como que también ayuda a que no nos centremos tanto? Pues fíjate que voy a discrepar en dos cosas. Uno, no nos importa, eso es verdad. Y dos, no es tan grave. Pues en términos de epidemiología humana, Sí, hasta ahora, claro, ¿qué ocurre? En el 2020 aparece una epidemia que mata 12 millones de personas en el mundo, 10 millones, no sé cuánto, pero que mata 1.000 personas al día en España. Bueno, y de verdad nos damos cuenta de que los virus matan y que matan mucho. Hasta ese momento nadie ha caído que en Europa 45.000 personas se mueren de gripe estacional. O sea, estamos hablando de que la gripe mata a 45.000 europeos cada año sin ningún problema. Que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero claro, como son abuelos, pues como que tampoco es tan grave. ¿Eh? voy a matizar porque además he cometido un error que critico mucho y me da culpa porque es poco grave en adultos sanos, que es en lo que parece que solo preocupa siempre las enfermedades. Correcto. Aquí llega un coronavirus que de repente mata a niños y gente joven. Y ahí es cuando nos empezamos a asustar y nos preocupa. Porque siempre pongo el ejemplo con otra enfermedad muy distinta, pero por nombrarla, que son las vacas locas, que es una enfermedad probablemente en la que más dinero hemos gastado y que objetivamente menos impacto ha tenido a nivel sanitario, uno de los que menos, porque no mató prácticamente gente con respecto a las pocas personas que muriesen. Y entonces reconozco mi error por eso, porque era una enfermedad que, como mataba a adultos sanos al azar y de cualquier manera, nos asustamos muchísimo y con la gripe pasa al contrario, o sea, mata a muchísima gente, pero como no son adultos sanos, no nos da ese respeto que nos dan otras. Correcto. Es gente que, bueno, pues está llegando al final de su vida y pues parece lógico que se mueran de un resfriado. ¿De qué se murió el abuelo? Pues de un resfriado. 45.000 europeos al año. Esto es un problema muy serio. Eh, es un problema muy, muy serio. Y Europa para esto tiene muy poca tolerancia. Solo por hacer una comparación, ya sabes que me gusta a mí poner las cosas en dimensión, en Europa se mueren 200 personas de salmonelosis al año. Y es un problema de salud pública muy relevante. ¿Mm? Es verdad que hay muchos brotes, es verdad, pero en letalidad está muy lejos de la gripe. Bueno, pues la gripe, como dices tú, si es que nos toca todos los años. Entonces, mientras somos adultos sanos, pues bien. El día que lleguemos abuelos, si llegamos,
Ojo que ahí tenemos un problema con la gripe, ¿eh? Y ahí es verdad que podemos llegar a ser pues esa víctima adulto no sano de esa enfermedad que no es muy relevante porque no mata a niños ni mata a gente sana. No nos perdamos nunca en una dimensión muy seria, muy importante. Nuestros animales son una fuente de virus gripe para el ser humano. Y el ser humano es una fuente de virus gripe para nuestros animales. Es decir, hay una antropozoonosis y una zooantroponosis. Esto, la vía es lateral. Y si metemos aves por en medio, adiós. Ya tenemos pues un verdadero mercado. Pero no despistemos otra cosa. La verdadera pandemia anterior al COVID que nos ha tocado vivir y que no vivimos fue una pandemia de gripe. Y fue un virus que mató a entre 25 y 50 millones de personas. No se sabe por qué. Bueno, entre 1918 y 1920, que fue cuando ocurrió la pandemia de gripe española, pues no había de muy buenos registros, pero solo en este país mató un cuarto millón de personas. Y había ahí algún otro problemilla que Europa estaba con otras cosas en ese momento. Bueno, Europa tenía una guerra que fue lo que ayudó a mover, pero España no estaba en guerra. Ahí nos quedamos con el mal nombre de española, por ser los únicos que dábamos datos. Los únicos que informábamos sobre el tema, porque lo otro era, pues, claro, era secreto bélico. Porque además, fíjate qué estupidez, cada uno de los bandos pensaba que era un arma biológica que había desarrollado el otro. ¿Hasta qué punto llegó a ser letal el maldito virus este? Pues parece que que ya no nos acordamos, ¿eh? Que el virus de la gripe. Ponle las diferencias que quieras, que hace 100 años no había antibióticos, que hace 100 años nuestro nivel de salud era peor, que hace 100 años comíamos lo que teníamos y no lo que queríamos. Ponle lo que quieras. Pero que se llevó por delante a entre 25 y 50 millones de personas un virus gripe, eso es una realidad. Y que nuestro sector puede ser el origen de un virus que, aunque no mate tanto, hará que la gente deje de comer carne de cerdo. Sí. Y que nuestro sector vale 7.000 millones de euros. Sí. Y que a todo esto hay que prestarle atención. Por supuesto que sí. Y tenemos ya de una vez que ponernos las pilas pues, para evitar que alguna vez alguien nos pueda acusar de algo que se cargue en nuestro sector, sea o no sea verdad. Fíjate, la pandemia del 2009, un H1N1, se le llamó gripe porcina. Pero cuando tú ves ese virus de cerca, tiene fragmentos humanos, fragmentos aviares y fragmentos porcinos. ¿Por qué fue la gripe porcina? Pues porque ya había habido en el 2005 un brote que intentaron que fuera muy relevante de gripe aviar. Como tampoco fue muy relevante, pues en el 2009 no podían volver a jugar la baza del 2005 y le llamaron gripe porcina. Cuidado con esto porque hay muchos intereses económicos en la salud humana y pueden hacer que nuestro sector pues, esté metido en un problema muy serio. Y desde luego es un riesgo económico, aparte de sanitario económico, muy grave porque, bueno, volviendo un poco a lo de antes, ¿cuánto dinero no le costó al sector del vacuno las vacas locas? Efectivamente. Pero fíjate, lo de las vacas locas, nadie sabe, y esto lo digo en clase, quizá tú lo recuerdes, nadie sabe que se suicidaron más ganaderos de vacuno ingleses que gente murió de Creutzfeldt-Jacobs. Esto no lo sabe nadie, esto no se comenta. Pues bueno, esta es la realidad. Y se cargaron un sector destruido completamente. Y ese riesgo es una espada de Damocles que lo tenemos nosotros, el sector avícola también, y que en cualquier momento, pues lo que tú dices, un apelativo de porcino en una gripe que puede haber tenido mutaciones y puede venir de donde venga y se nos lleva por delante. Pero no te olvides que hay muchos intereses, que hay fármacos que solo se venden específicamente para gripe y que no se usan de forma habitual, que hay vacunas en humanos que no se usan de forma habitual, pero que se usarían en un brote atípico. Bueno, que Dios me perdone por lo que estoy diciendo también, pero realmente muchos de estos intereses pueden ir en contra de nuestro interés y nuestro interés es darle de comer a la población, que nadie se equivoque. Evidentemente es ganar dinero porque si no, no es un negocio y si no, nadie criaría estos animales. Pero nuestro último fin es un punto básico del One Health, que es mantener bien nutrida a un precio asequible a nuestra población. No tiene más. Somos un suministrador de proteínas de calidad y a un precio muy razonable para mucha, mucha, mucha gente. Sí, señor. Y bueno, hemos hablado del brote de gripe española de hace casi un siglo, bueno, de más de un siglo. Hemos hablado de otro virus, pero otro brote hace poco que paró el mundo. ¿Qué tenemos que aprender de de estas enfermedades? ¿Cómo puede afectar y cómo debemos intentar reaccionar? Que luego ya hemos visto que cambia mucho cuando pasa, pero ¿qué medidas podemos tener claras a adoptar una vez que pase? Si pasa.
Pues desde luego que Dios no lo quiera nunca, pero si es un virus gripe y es un virus gripe con la virulencia de hace un siglo, pues tendremos que ver exactamente cómo funciona. Debo decir una cosa, la OMS, que para mí es un organismo muy respetable en la mayoría de los casos, cometió dos torpezas en el 5 y en el 9, dándole una relevancia a la gripe que no llegó nunca a tener. De hecho, cuando tú oyes hablar de la pandemia del 2009, pues a mí me da un poco de pudor compararlo con la pandemia del 2020 y lo pagó caro, porque en el 2020 la gente tardó mucho en creerse lo que estaba diciendo la OMS. Y tardaron en creerse lo que estaba diciendo la OMS porque había patinado 2 veces consecutivas. ¿Mm? Con lo cual, yo espero una cosa. La primera es que la OMS haya aprendido, que realmente se centre y sea objetiva como lo fue con el COVID. Y sí espero que, como la última sí ha sido verdad, pues la próxima que venga o no sea verdad, o si es verdad, pues que consigamos controlarla de una forma mucho más eficaz porque realmente estemos convencidos de que lo que dice la OMS es verdad. Como bien decías, es muy difícil labrarse una buena reputación y muy fácil perderla. Sí, señor. Sí. Y en el ámbito del One Health, todos sabemos más o menos, médicos y veterinarios, aunque no les guste muchas veces a ellos, pues compartimos muchísimo conocimiento. Lo que no compartimos es información, que es absurdo, ¿eh? Que es muy absurdo. Porque realmente, y esto ya lo he dicho en otros podcasts, cuando llegó la pandemia el 20, descubrimos que los médicos de colectivos no sabían prácticamente nada y de vacunaciones masivas no sabían absolutamente nada. Bueno, espero que eso sí sea otra de las cosas que hemos aprendido de esta pandemia y espero que si realmente aparece una pandemia de gripe, pues la vacunación sea mucho más eficiente. Ya hemos visto que producir una vacuna rápido o despacio depende del montón de millones que pongas encima. Sí, ¿Eh? el dinero. Porque a mí cuando empezaron a salir la vacuna de COVID la gente decía, nunca se ha hecho una vacuna en menos de 4 años. Yo siempre decía lo mismo. ¿Cuándo se han destinado los recursos económicos y humanos que se han destinado a estas vacunas? Nunca. Entonces, ahora ya sabemos que en menos de un año tú puedes tener una vacuna funcional. Y ojo, y tenemos tecnologías que han avanzado mucho. Las vacunas ARN, pues ya mensajero, hablaremos de ellas porque probablemente sean la solución para muchos de estos patógenos con una capacidad de mutación y de cambio pues muy importante. Y espero que hayamos aprendido a que controlar estas cosas no es fácil. Por lo tanto, pongamos el remedio antes y trabajemos antes y vacunemos colectivos de cerdos y vacunemos colectivos humanos y trabajemos evitando transmisiones entre humanos y aves, tengamos muy buena bioseguridad, evitemos que las aves entren en las granjas. Yo recuerdo muchos ganaderos que decían, es que es imposible que los pájaros no entren en las naves. Bueno, pues haz lo imposible, porque antes o después uno de estos te trae un H1N5, te trae cualquier otra variante que se mete en los cerdos y pues hemos empezado con un lío serio. Fíjate, la primera vez que aparece la peste porcina, la influenza porcina, fue en el 18. Qué curioso, ¿verdad? Pues, como bien dices, desde luego es un riesgo y como dices tú, o sea, se sigue viendo todavía pájaros, mallas sí que no están en buen estado y dices, bueno, con todo lo que sabemos y todo lo que puede dar y todos los problemas que pueden llevar asociados, que como decías tú antes, que no sigamos el ABC tan básico que da hasta pudor muchas veces repetirlo, es una cosa que tenemos que seguir trabajando y que seguir inculcando a nuestros ganaderos. Pero como dice Minazar y Lisboa, mientras no consigamos convencerlo de que se vacunen de gripe cada año, por ejemplo, a todos los que trabajan en una granja, pues tenemos un problema. Ella lo exige, ¿eh? Ella en las granjas que lleva dice, mira, tú quieres trabajar aquí, pues no te queda más remedio que vacunarte anualmente de gripe. Por ti y por nuestros animales. Porque al final vais a ser una fuente recíproca de virus y esto es un juego muy, muy peligroso. Así que fíjate qué medida más tonta. Usted va a trabajar en una granja, pues de forma obligatoria, igual que te tienes que poner el tétanos, que es una enfermedad ultra minoritaria, pues coño, ponte una vacuna de gripe, que es una enfermedad multitudinaria. Y que además, de cara a mentalizarlos, te la llevas a casa. El tétanos no. Efectivamente, de tétanos te mueres tú solo, pero la gripe enfermas a toda la familia. Esto es una realidad. La gripe repartes cuando llegas a hijos, ancianos, familia. O sea, creo que tenemos que también usar eso para mentalizar más a los colectivos más reacios. Sí. Pues creo que cualquiera de las cosas que hemos comentado casi puede ser una de las conclusiones de hoy.
Pero bueno, yo me gustaría hacer mucha incidencia en la bioseguridad, en el tema de la vacunación, como has comentado. ¿Qué más te gustaría decir? ¿Qué quieres que la gente se quede clara y lleve en sus granjas? Primero, algo de lo que no hemos hablado, pero que deberíamos hablar es diagnostique. Diagnostique usted qué tiene. Entérese de lo que tiene en su granja. Y entérese cuándo está circulando. Y cuando sepa qué tiene y cuándo está circulando, ponga las medidas necesarias. Las medidas, si es que me da hasta pudor tener que decir que las medidas de manejo y de bioseguridad hay que ponerlas para gripe. Las medidas de manejo y bioseguridad hay que ponerlas para todo. Tendrían que estar a fuego ya en el sector y en nuestra mentalidad. Tengas lo que tengas y estés donde estés, tendrían que estar absolutamente implementadas, porque ya no tenemos herramientas que antes nos permitían tener una bioseguridad laxa. Eso ya no existe. Por lo tanto, pongamos una buena bioseguridad, hagamos un manejo exquisito, que nuestros animales estén siempre en las mejores condiciones, vacunemos, empecemos a confiar en las vacunas. Yo insisto que llevo un año investigando con vacuna de gripe y da buen resultado. Y las vacunas de gripe funcionan. Y si no tienes brotes clínicos de gripe, aún así te están salvando dinero y te están haciendo que los animales estén mejor y están haciendo que los animales tosan menos y están haciendo que estén mejor preparados para producir y al mejor rendimiento, para expresar todo su potencial genético. Y sobre todo, concienciemos a nuestra gente que tienen un problema que solventar. No es un problema para ellos. Es un problema que puede ser para toda la sociedad y que está en nuestras manos evitarlo. Y sobre todo es un problema que puede hacer que pierdan su trabajo. Porque si dejamos de comer cerdo y la gente deja de comer cerdo por miedo a un contagio, mucha gente perderá su trabajo. Estos son los argumentos que hay que ponerle a la gente encima de la mesa. Tenemos muchos millones de euros que salvar, que hacer que no pierda nuestro sector por un brote al que pues, un organismo oficial pues, decida llamarle peste porcina española. Digo, perdón, gripe porcina española. Vaya usted a saber, ¿no? Sí, la verdad que esos apellidos pueden hacer mucho daño al sector y es un riesgo que tenemos ahí que deberíamos valorar más e intentar actuar más sobre ello de forma colectiva. Con el tema de las vacunas sí que es verdad que no hemos hablado del diagnóstico, no hemos hablado de su uso, porque realmente, bueno, yo como ya sabes, yo de campo ya lo piso de vez en cuando, pero a nivel sanitario me estoy quitando. Pero a mí me da la impresión de que de la vacuna de gripe solo nos acordamos como de Santa Bárbara cuando truena. Claro, cuando tenemos un tinglado respiratorio que ya no sabemos por dónde meter mano y nos encuentran repetitivamente virus gripe. Dice, bueno, voy a probar, a ver si virus gripe. O lo que ya he contado en otra ocasión, ese cebo de 6.000 plazas que yo tenía en medio de Fuente Álamo, que tenía al lado una granja de 125 cerdas, pues sistemáticamente me contagiaba la gripe. Bueno, y ahí me acordaba de la vacuna de gripe, de la que no había puesto, quiero decir. Que también es verdad que es que aquí en nuestra zona tenemos ahí un par de centros que, vamos, a nivel de bioseguridad lo ponen, es un reto muy, muy, muy alto. Mira, aunque haya una buena bioseguridad, cuando tú tienes un cebo en Fuente Álamo donde hay 1 millón de plazas de cebo de cerdo, tienes un problema. Tienes un problema porque este virus se transmite relativamente fácil, con lo cual, pues todos debemos de estar concienciados y todos debemos de poner algún tipo de remedio. Insisto que las vacunaciones, para mí, me has oído hablar muchas veces de entérico, pero en respiratorio es lo mismo. ¿Qué herramientas nos han quedado cuando hemos quitado los antibióticos? Pues en las que yo más confío en digestivo son vacunas probióticos y prebióticos, pues en respiratorio me ocurre lo mismo. Donde tenga una vacuna, pues confiaré en ella y trataré de ponerla pues siempre que pueda. Y los probióticos, ya hablaremos otro día, insisto, pero que probablemente también vayan a ser una solución interesante para ayudar, para potenciar la acción de la vacuna y para evitar que este virus, que sabemos que modifica la vacuna, el virus de la gripe, porque ya está bien determinado, como en modelos experimentales, animales infectados con virus gripe tienen variaciones en microbiota y pierden abundancia de ciertas familias y géneros que identificamos como beneficiosas, pues bueno, sabemos que evidentemente esto también puede ir al revés y podemos encontrar familias y géneros que dificulten la multiplicación de este virus. Vacunemos de gripe, porque realmente es una vacuna que funciona, es una vacuna que nos cuesta creer que funciona porque, bueno, no le vemos un efecto
cuasi directo, pero sí es verdad que mejora mucho la salud de los animales y sí es verdad que mejora mucho los rendimientos. Y como bien dices, es una de las mejores herramientas que nos queda en la situación que estamos. Yo creo que ahí la vacuna de gripe en porcino sufre también un poco de lo que hablábamos antes, de la no tan buena fama que tiene la de humana. O sea, que en humana siempre está en duda y eso no le viene bien tampoco a la de porcino. No le viene nada bien, no le viene nada bien porque hacemos una asimilación directa. Bueno, si en humano no funciona muy bien, ¿por qué habría de funcionar en los cerdos? Bueno, pues porque los cerdos no son humanos, evidentemente, y porque la ecología que tiene el respiratorio del cerdo y la forma de vivir, evidentemente, pues es muy distinta a la nuestra. Es verdad que nos cuesta, a ver, vuelvo a decir, los tíos, algunos de los tíos chungos del barrio pues tienen vacunas muy eficaces, como Circovirus. Claro. Entonces ahí bastó que empezara la gente a vacunar para decir, madre mía, esto es el mejor invento del siglo XXI. ¡Pum! Pero claro, esta es también pues como la del otro chungo, como la de Pierce. Dices, pues a veces funciona y a veces no. Siendo un poco malo, la vacuna de circovirus, con todo lo que ayuda al sector, en ese aspecto, también le ha penalizado un poco, o sea, porque esperamos que todo funcione igual de bien. Y tenemos otra mejor todavía, que es la de Uyeski. La de Uyeski, tú coges una vacuna de Uyeski, la cepa que te dé la gana, viva, muerta, como quieras, vacunas cualquier cerdo en cualquier parte del mundo y lo infecta cualquier cepa de Uyeski del mundo y está a salvo. Esta es la mejor vacuna que se ha hecho nunca. Y además compite con el virus salvaje. Joder, es lo mejor que se ha hecho jamás. Y luego está la de circo, que es exactamente igual. Pues bueno, empecemos a usar la de gripe, que lo mismo regeneramos esa confianza y lo mismo empezamos a ver cómo cambian las cosas. También te recuerdo que cuando, hablando de esto con Kim Segales, con el que tuve el honor de hacer un podcast hace muy poquito, hablábamos de cuando apareció Circovirus, que había creyentes y no creyentes. ¿Eh? Bueno, pues con lo de la vacuna de gripe, el creer o no creer se cura poniéndola y viendo realmente cómo funciona y viendo realmente pues cómo los rendimientos productivos mejoran, el estado de salud de los animales mejoran, las lesiones en matadero incluso, que también hemos hecho muchas evaluaciones, pues disminuyen, bueno, en fin, qué sé yo. Pues muchísimas gracias, Guille, porque ha sido un placer hablar hoy contigo y aprender un poquito más de este tema del que nos has podido enseñar. Bueno, ya sabes la dinámica. ¿A quién te gustaría recomendar? Creo que a ti te pongo en un, en un brete especialmente difícil. No, no sabes por qué, porque la mayoría de mis amigos ya han pasado por aquí. Tienes esa suerte. Pero debo decir que voy a nominar a dos personas. A una de ellas es a mi mentor y a mi amigo desde que estoy en este sector, que es Antonio Muñoz Luna, que me parece un verdadero líder, que además es de los que ha sabido, un visionario en muchas cosas, y es de los que ha sabido unir, y tú lo sabes bien, la nutrición y la genética, que era algo que iba cada uno por su cuenta. ¿Mm? Si algo iba mal en la granja, pues ya sabes que la culpa era o de la nutrición o de la genética, ¿eh? Porque iban por separado. Bueno, pues ahora Antonio, una de las cosas, una de las virtudes que ha tenido es juntar genética y nutrición y trabajar en ese aspecto, modelizar cómo tienen que comer las distintas líneas genéticas, los rendimientos, las necesidades en las distintas fases, etcétera, etcétera. Por eso me gustaría que viniera a un Porcicas a contarnos y a hablarnos de esto. Y la segunda persona a la que voy a nominar, ya la he mencionado durante esta charla, y es mi querida Nazaré Lisboa. Es brasilera, pero habla español sin ningún problema, y es una verdadera líder en el sector porcino brasilero y además es una pionera. Cuando ella empezó hace 40 años, no había mujeres en el sector porcino y era muy, muy difícil para una mujer trabajar. Pues ella, pues para que te hagas una idea, junto con Laura Batista, porque empezaron más o menos en el mismo tiempo, pues son dos verdaderas pioneras. Entonces me gustaría que Nazaré nos contara pues cómo es la producción brasilera, cómo es para una mujer pues desarrollarse en ese ámbito, y te puedo asegurar que además ha llegado muy lejos, porque si algo tiene Nazaré es que no tiene clientes, tiene amigos, y es algo digno de ver. Y sabe de cerdo lo que no está escrito, eso es verdad. Así que ahí dejo las dos nominaciones. Si alguna vez me queréis dar gusto, pues me encantará oír esos podcasts. Creo que seguramente tiene mano y algo se podrá hacer, porque me parecen además dos nominaciones muy, muy, muy buenas para estos programas. Pues de nuevo, darte las gracias, Guillermo, por esta interesantísima charla y darle las gracias a nuestros oyentes por haber estado ahí y habernos acompañado hoy.
que sepas que ha sido un verdadero honor que hayas sido mi anfitrión. No se me ocurre mejor persona para que dirija un podcast en el que yo hable. Así que muchas gracias por haberme invitado. Ya sabes que el honor es todo mío y que, vamos, eres uno de mis mentores y vamos, de los mejores profesores y mentores que he tenido en este sector. Muchísimas gracias, Guillermo. Es un honor. Muchas gracias, Joan.